Vale, pues ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos segunditos hasta que la gente se conecte, arranque. ¿Tú qué tal llevas la semana, Samantha? Bueno, estamos a tope, pero tú igual, ¿verdad? Sí, un poquillo así, pero bueno, pensando ya en estos puentes y en todas, ¿no? En todas las cosas que están por llegar, casi que es lo que te alienta, ¿no? Sí, Pero jolín, que bueno, es verdad que llevamos, se nota el efecto puente para poder descansar. Y nada, vamos a ir arrancando. Hemos arrancado un poquito antes. Yo creo que estamos ya en directo. Voy a hacer aquí el check por LinkedIn. Vale, genial. Estamos en directo. Yo creo que se nos escucha bien, se nos ve bien. Que hemos arrancado un pelín antes. A ver, que me meto en el perfil para verlo. Sí, se nos oye bien y ahora se va a ir metiendo la gente. Así que nada, vamos a arrancar. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí en el directo. Ahora conoceréis a Samantha que tiene un perfil que es súper interesante y va a aportar muchísimo valor. Y nada, la idea del directo de hoy, bueno, yo he estudiado psicología, como ya sabéis, y de psicología forense sé muy poquito. Tuve la suerte de conocer a Samantha hace unos meses y la verdad que a nivel profesional me parece una profesional espectacular, que podéis aprender muchísimo de ella. Mira, ya nos están poniendo aquí un mensaje que entiendo, no sé si por la traducción, que viene de Mozambique, por aquí nos dicen que se escucha bien, así que genial. Ya veo que tenemos unas 30 personas en directo. Iros sumando y wow. compartirlo, que va a estar muy chulo. Y bueno, venimos a hablar de psicología forense, que yo la imagen que tenía de psicología forense, como te puedes imaginar, es la mítica que se tiene. Pero bueno, es una rama súper interesante. Y antes de darle caña al directo, y muchas gracias a todas las personas que nos estáis viendo, bueno, pues quién es Samantha, haznos una pequeña presentación, a qué te dedicas, compártenos lo que tú quieras. Jo, pues muchísimas gracias, Kiko. Pues ¿quién soy yo? Bueno, pues yo soy una profesional del ámbito de la psicología que ha trabajado durante muchos años en los servicios sociales y bueno, pues más recientemente en la vinculación al abuso sexual infantil. Que es un área por explorar y bueno, que genera el interés de todos, de todas, pero que también es algo que conocemos como muy de lejos, ¿no? Hay veces que, por lo que sea, hay temas que nos dan un poco de miedo, ¿no? Precisamente por todo lo que sospechamos que conlleva, ¿no? Todo el dolor y todo el impacto que genera. Bueno, también hago acompañamiento a equipos, soy psicoterapeuta y bueno, la verdad es que ahora mismo muy centrada en el hecho de intentar contribuir a que se conozca la figura del psicólogo o psicóloga forense en otros ámbitos más allá de los tradicionales, ¿no? Que como tú decías, pues tenemos esta imagen de esa persona que entrevista, que busca la mentira, que cuando en realidad es un proceso mucho más humanizado y que nos puede tocar a todos y a todas en la vida, porque hoy en día es muy habitual que haya personas que se disputen la custodia de sus hijos, hijas, eh, porque hemos podido ser víctimas de un accidente de tráfico con consecuencias graves y queremos también demostrar en un momento determinado el impacto que tuvo en nosotras, la huella psíquica que nos ha dejado este hecho traumático. Bueno, mil circunstancias en las que podemos llamar a la puerta de un psicólogo o psicóloga forense y solicitar su ayuda y sobre todo su consejo profesional. Así que básicamente es eso a lo que me dedico. Jolín, que no está nada mal, un montón de patas. Y lo que tú decías, el tema de la psicología forense, porque yo creo que tenemos esa imagen, yo la tenía más asociada a criminología, interrogatorio. ¿Tú cómo definirías lo que es la psicología forense, ¿no? Y esas aplicaciones que ya has adelantado que son muy interesantes y que yo creo que desconocidas también por la gente? Wow, pues a ver, se supone la psicología forense es aquella que se vincula a las ciencias jurídicas, pero yo siempre lo explico de un modo como más fácil, ¿no? Los jueces y las juezas tienen que ser muy competentes en su materia, pero no pueden llegar a conocer todos los temas. Imaginemos todos los casos que pasan por un juzgado de diversos que pueden llegar a ser. Bueno, pues yo siempre digo que si tú eres carpintero o carpintera y eres muy bueno, muy buena trabajando la madera y por lo que sea ha habido un juicio de reclamación de por qué una silla se rompió
y el señor se cayó al suelo y al caerse al suelo se dio en la cabeza y se generó una lesión que le impidió trabajar, pues te puede llamar un juez o una jueza como perito. Es decir, no tienes por qué ser un experto, experta en leyes o en psicología, como es este caso. Es decir, tienes que ser un experto, experta en una materia concreta en la que un juez, una jueza, requiera de tu expertise, de tu trayectoria, que puedas demostrarlo, evidentemente, y que no seas reprobado o reprobada. Es decir, que no haya nadie en el juicio que diga, oiga, es que es usted amigo del señor que se cayó de la silla. Entonces va a decir que esto fue así, así. Como todo esto está muy reglado, muy procedimentado y no hay posibilidad de duda, la figura forense es esta figura que desde su experiencia, profesión, recorrido, desarrollo y formación va en un momento determinado a elevar un informe al juez, a la jueza, y el informe puede ser tenido en cuenta o no en un momento determinado, ¿no? Si es de parte, puede ser tenido en cuenta o no, pero digamos que es una prueba más, una fuente más que se aporta en una causa, en un proceso, en un juicio. Fenomenal. ¿Y tú por qué crees que sigue asociada esa imagen o ese desconocimiento que pueda haber en la psicología forense? Porque es verdad, yo recuerdo de los años de carrera que es una rama que por lo menos yo no vi que se explorase mucho o tampoco es verdad que o tengo mucho conocimiento de gente que se dedica a ello, ¿no? Pero ¿tú qué crees que puede pasar o qué podría ayudar a que fuera una figura más presente? Bueno, yo creo que en general todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico es algo que a la ciudadanía nos pilla como muy de lejos, ¿no? Es decir, a ti te llaman a declarar a un juicio o has tenido, yo qué sé, el típico parte por un golpe con el coche y de repente se ha complicado el tema y ya es como que nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Casi que estás entrando y diciendo, soy culpable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pasa lo mismo con el ámbito forense. Y a mí me han hecho preguntas de todo tipo, ¿y no tienes miedo de poner en un informe que este señor, que esta señora, pero y no es peligroso, y no conlleva? Entonces, bueno, yo creo que es algo como mucho más sencillo. Parte del derecho ¿no? del derecho fundamental que tenemos las personas a podernos defender o en un momento determinado, bueno, pues a iniciar un proceso en el que creamos que se puede, bueno, pues se nos puede resarcir o tenemos el deber de defendernos, ¿no? Y al igual que en todos los campos y en todos los ámbitos hay profesionales, pues en este también. ¿Qué ayudaría? Pues yo creo que, por ejemplo, hablo de Madrid, ¿no? Yo creo que el Colegio de la Psicología de Madrid lo hace súper bien. Lo primero, porque en la actualidad en su junta hay personas profesionales que son profesionales del ámbito forense y que nos representan a todos los colegiados y colegiadas. También porque hay un grupo de personas voluntarias que somos psicólogos, psicólogas forenses que contribuimos a realizar actividades para que se conozca la profesión, para poder organizar jornadas en colaboración con el colegio. Es decir, se nos da espacio para podernos desarrollar y dar a conocer nuestra profesión y nuestra vocación. Y yo creo que también las nuevas normativas y posibilidades que hay en el ámbito académico también están abriendo mucho campo. Yo recuerdo cuando estudié la carrera, que fue antes que tú, Kiko, porque tú eres mucho más joven que yo, pero como que era sota, caballo y rey. Pues voy a social, educativa, ¿no? Del ámbito laboral, era como que elegíamos muy poquitos campos. Pero ahora ya tenemos grados de todo tipo, formaciones de todo tipo. Los másters han abierto un plano extraordinario y yo creo que está ayudando muchísimo a que cada vez más personas jóvenes y más personas con inquietud por conocer estos diferentes ámbitos en los que la psicología forense tiene su peso, pues se dediquen a estudiar más, a formarse en este ámbito, a realizar el máster o a atesorar, bueno, pues experiencia a través de su propio desarrollo profesional. Genial, genial. Bueno, yo la carrera que me encontré muy similar a lo que tú contabas con educativa, social, o sea, que yo creo que hay similar y guay que pueda estar cambiando. Y bueno, esto en sí, yo creo que lo que estás haciendo hoy también es visibilizarlo, creo que es muy chulo porque al final LinkedIn es una red muy amplia
y también a la gente le puede sonar o tener una imagen más acertada. Mira, tenemos ahí comentarios de Janet que nos felicitaba la tarde, feliz tarde también para ti, y que nos decía que era una disciplina muy útil para documentar pruebas, que entiendo que va muy vinculada a lo que decías. Y Carmen nos pregunta que si se queda grabado. Sí, se va a quedar grabado. No te preocupes, sal tranquila, que lo podrás ver cuando quieras y lo subiremos también a YouTube. Lo compartiremos porque yo creo que va a ser una charla muy interesante y que os va a aportar una visión distinta. A ver, yo para lo que he traído a Samantha también es que a mí me flipó porque hablando con ella no tenía ni idea. Es que el ámbito forense se puede aplicar al ámbito laboral, o sea, más allá de la parte jurídica. Entonces, yo aquí luego meteré dedo en llaga también con alguna pregunta porque me parece súper interesante. ¿Cómo se puede aplicar al mundo laboral? Es decir, ¿cómo la figura de un psicólogo o psicólogo forense puede entrar en una empresa y puede aportar valor? Bien, pues, es decir, puede entrar en la empresa y también se puede quedar fuera. O sea, pensemos en todos los procesos que hay, por ejemplo, en el ámbito penal respecto a acoso, ¿no? En el ámbito laboral, ¿no? Pues aquí hay muchísimas personas que son expertas en hacer peritajes precisamente por lo que te comentaba antes, ¿no? Para conocer el impacto que ha tenido sobre la víctima esta situación, si ha sido continuada, puntual, ¿no? Existe todo un plano de trabajo. Y en el ámbito de la empresa más interno, algo que vengo reivindicando hace tiempo y que yo también ahí te he cansado mucho, Kiko, es el hecho de que dentro de la empresa, con las diferentes normativas que se han venido sucediendo desde 2019 en adelante, bueno, pues a través de las recomendaciones que ha hecho también la Unión Europea y diferentes consejos, pues claro, nosotras se supone que somos expertas en la toma de testimonio. Somos expertas en desde una visión, bueno, pues como más global, poder ayudar a las personas a rememorar, a construir en un momento determinado o a dar con esa pieza clave que se les pudo olvidar en un momento concreto, bueno, pues hechos que han podido ser muy duros para ellas y que por desgracia a veces también se dan en el ámbito de la empresa. Yo sé que las empresas tradicionalmente, como que también las cuestiones jurídicas se tratan desde un ámbito, bueno, me voy a mojar aquí, ¿no? Como un poquito más frío, ¿no? Es decir, lo que es una reclamación, si es que somos prestadoras de servicios, lo que son nuestras clientes o nuestros socios por otro lado, y el ámbito laboral, ¿no? Hay como en una burbuja, en una esfera, como bien ubicadito y que no se mezcle nada, ¿no? Pero desde, como comentaba, ¿no? La puesta en marcha o el desarrollo de estas diferentes normativas, la creación de canales internos de denuncia en los que además hay que asegurar, ¿no? La garantía de indemnidad de la persona trabajadora, pues yo siempre digo que desde mi punto de vista nada mejor que una persona experta en la toma de testimonios, en poder encajar verdaderamente las piezas de los diferentes relatos, como para ayudar a que estos procesos, no siendo penales, se esclarezcan. A mí me parece que esto es muy importante precisamente para que la víctima encuentre en el entorno en el que pasamos más horas del día, pues, bueno, pues no quiero decir un colchón, ¿no? Pero sí los elementos necesarios como para poder decidirse a en un momento determinado dar un paso que en principio le va a conllevar muchas dudas, mucha energía, hasta verdaderamente poder darlo, ¿no? Estos canales que han de asegurar y garantizar la confidencialidad son toda una herramienta para que, insisto, ¿no? Todas aquellas cuestiones que no sean delitos penales, poderse trabajar, poder tener una oportunidad más de llegar bueno, pues a la toma de medidas y de decisiones que sean lo más correctas y adecuadas posibles, bien para frenar una situación específica que se está dando, bien para plantear otra serie de medidas alternativas. Claro, porque en relación a las situaciones que se pueden dar, que me acuerdo que lo estuvimos compartiendo, un psicólogo o una psicóloga forense puede entrar en un conflicto que tenga yo con un compañero o con una compañera de trabajo, que a lo mejor cueste en este caso la resolución del mismo, porque un poco mi percepción, ahora me cuentas cómo lo es, las empresas
tienen que mejorar en un montón de cosas, la verdad que es difícil y en el mundo que tenemos, pero es verdad que vivimos en un mundo en el que haya ciertos conflictos, ciertas situaciones complejas de analizar en una compañía, cada vez son más frecuentes. Se mezclan más generaciones en el mismo contexto, distintas necesidades. No voy a hablar de épocas de crisis y demás, que yo creo que estamos ya todos cansados y cansadas de escucharlo, pero sí es cierto que el que entre una persona de fuera, que para mí eso es un valor muy fuerte que puede tener la mirada de un psicólogo o una psicóloga forense, a analizar un conflicto, a recoger testimonio, que luego te preguntaré. Además, han hecho una pregunta muy interesante que me ha dado alguna idea, que luego te lanzaré, ¿no? Ahí puede ayudar mucho, ¿no? Esa visión externa en la resolución de un conflicto. Pero cuando hablamos de conflictos o en casos en los que puede entrar pues un psicólogo o una psicóloga forense, si nos puedes poner algún ejemplo de alguna situación que pueda ser común, ¿eh? Porque aquí nos van a ver gente también de recursos humanos y a lo mejor dicen, ostras, pues esta situación sí que podría tirar de un profesional de la psicología forense. Bien, bueno, ahora mismo no nos llama la atención que las compañías recurran, por ejemplo, a servicios de forensic vinculados al ámbito digital, ¿no? Nuevas tecnologías en general y también en particular a cuestiones de fraude, conflicto de interés, una mala gestión económica, claramente con fines delictivos, ¿no? Claro, nuestro ámbito vendría a ser un poco un poco como el espejo, solo que a la inversa, más centradas en la persona y no tanto en la huella reputacional o en el impacto económico que tenga posteriori. Pero yo siempre pongo un caso que creo que es también como muy ilustrativo, ¿no? Hace como 10, 15 años, si había un conflicto en la empresa entre dos personas, no imaginemos personas que tenemos un puesto de base y demás, ¿no? Pero imaginemos entre dos personas que tienen un puesto de ejecutiva, ¿no? Y estas dos personas tienen un conflicto tal que paralizan uno de los ejes transversales de la organización de la empresa. Bueno, pues hace años, de forma sistemática, les ofrecíamos mediación. Pues venga la mediación. En la mediación lo vamos a arreglar. Y efectivamente, la mediación, habiendo buena voluntad, habiendo una buena lectura por parte de la persona profesional que medie, en la cual se equilibren, ¿no?, los intereses, las prioridades, podemos llegar a matizar muchísimo, a reordenar, ¿no?, y hacer cierta gimnasia de propósito. Pero imaginemos que estas dos personas se sienten tan sumamente ofendidas que no quiere ir ninguna mediación. Es decir, se sienten tan damnificadas que no quieren ponerse frente a la otra persona. Y es más, cualquier roce, cualquier mail, cualquier llamada puede hacer verdaderamente que tenga un impacto en su estado de ánimo y en su estado de bienestar. O sea, yo recuerdo un caso en el que una persona, simplemente con recibir un mail de la otra compañera a las 8:02 de la mañana, consideraba que ya le alteraba, que ya no podía afrontar el día, que se le hacía bola, que era, vamos, una columna insalvable, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con estas personas? Es decir, si verdaderamente hay un caso de acoso, imaginemos, ¿no?, un hostigamiento hacia una compañera o hacia un compañero, esto evidentemente tendrá que ir por otros lares, ¿no? Y ahí tendrá que ir a inspección o tendrá que denunciarse directamente porque desde 2010 es un delito, ¿no? Pero, ¿y si no tenemos ordenada la secuencia? No hemos sido capaces de recoger bien las pruebas que esta persona tiene frente a la otra compañera. ¿Y si caemos en este error tradicional de es que esto se está magnificando y no es real, es que está en la cabeza, es que está muy estresada? Bueno, pues estamos cometiendo, ¿no?, con toda una bolsa de injusticias que se vienen solapando una detrás de otra, se está creando ahí, ¿no?, que me gusta mucho esta expresión de los niños, que hace poco me ha dicho un paciente, una rebaba, ¿no?, que hace que todo lo demás que hagas resbale. Y la persona, con esa capa fina o más gorda que se ha ido creando con el tiempo, en el cual no es creída, en el cual nadie le hace caso, en el cual se siente casi en medio de una burbuja de incomprensión, pues esta persona se va apagando, se va apagando, se va apagando, entrará en bajas laborales, de las bajas laborales irá... Entonces, nada mejor que alguien que no enfrentándole a convivir obligatoriamente
en la medida de resolución con la otra persona, sea capaz de ordenar los acontecimientos, los sucesos y tener, como tú dices, como una visión 360, pero desde un poquito más de altura, porque no eres la persona afectada. Yo creo que con esta especie de explicación súper simplificada nos podemos dar cuenta de que todas estas figuras que hemos ido incorporando a la empresa, ya sean mediante técnicas de coaching, que está fenomenal, de mediación, mediante otro tipo de técnicas, ¿no? A través de los team buildings, la convivencia, es decir, todas estas cuestiones que son como mucho más dinámicas y creativas están fenomenal. Pero ¿qué sucede cuando dos personas no se quieren sentar? No quieren ni siquiera la más mínima confluencia. Ya no es solo porque frenen la productividad de la empresa, que esto es una cuestión que quien eche números que los tenga que echar, ¿no? Es algo más, es que formamos parte de un ecosistema que tiene elementos que sufren y por tanto se está generando una sintomatología y una enfermedad que puede cronificarse. Y así convivimos y vivimos en muchos casos. Esto no es algo aislado. Yo creo que has tocado un tema muy interesante. Además, yo he hecho alguna vez algún post de eso y soy muy crítico, de que yo creo que las empresas nos cuesta encarar los conflictos o con los profesionales y las profesionales con las que vemos. Tú has puesto un ejemplo muy bueno, tema coaching, pero sobre todo lo del team building. Yo digo que si tú y yo tenemos un conflicto, sí, nos podemos ir de caña, nos podemos ir a hacer lo de humor amarillo, que nos ponemos trajes y tal, pero creo que los conflictos, yo soy de la opinión que se atacan poniendo el conflicto encima de la mesa, analizando bien lo que ocurre, escuchando a las partes. Y es cierto lo que dices de que si el conflicto llega a cierta magnitud o ya es muy complejo, se requiere una mirada externa, ¿no? Que pueda ayudar. Pregunta que te hago, porque a mí me surge también la duda. ¿Crees que tendría sentido en empresas también que puedan tener un tamaño medio grande en el que pueda haber posibilidades de que se den estos conflictos, sea por la cultura de la empresa, por la tipología de perfil que tienen, actividad, el tener una figura de psicóloga o psicóloga forense dentro de recursos humanos o en departamentos que puedan estar relacionados? ¿O crees que puede ser mejor el hecho de que sea una persona de fuera, que se recurra en casos específicos? ¿Ahí tú qué punto de vista tienes? Pues mira, yo ya aquí por echar toda la carne en el asador, esta es la pregunta del millón, ¿no? Si fuésemos a un concurso de la tele y estuviésemos hablando de este tema, esta sería la pregunta del millón, ¿dentro o fuera? Claro, podríamos decir que una empresa enorme en la que es muy difícil tener un conflicto de interés, en el sentido de que es muy difícil que yo incluso te conozca porque trabajas en el edificio de Algeciras y yo estoy en el de Madrid, pues que yo podría llegar a hacer un buen acompañamiento de este proceso y poder hacer mi labor, evidentemente, dentro de los márgenes que para eso me he preparado, ¿no? Y para eso estoy formada y para eso me conozco, pues todas las recomendaciones, guías y demás que han editado los diferentes colegios de psicología y he hecho mi propio tránsito como profesional. Pero yo aún así lo veo complicado. Yo ahora mismo sí que abogo por la figura del psicólogo o psicóloga en la empresa para todas las vertientes que puedan estar relacionadas con el impacto que sufrimos en el lugar y en el espacio en el que convivimos más estrechamente con un grupo de personas que, sin ser de nuestra familia, son las personas que casi más y mejor nos conocen durante largo tiempo, porque es verdad que el mercado laboral cambia mucho, pero imaginemos que tenemos la suerte de desarrollarnos. Ya con que te desarrolles 7 años de tu vida en una empresa, ya has dado mucho, porque en 7 años has sido padre, madre, te has casado, te has divorciado, has vuelto, te has vuelto a ir, te has ido de viaje. Y al final lo acabas comentando con las personas con las que estás codo con codo, ¿no? Entonces, la figura del psicólogo o psicóloga permanente en la empresa, sí. No solo tener un servicio externalizado que en un momento determinado, de forma anónima, pueda atender las llamadas de los trabajadores y trabajadoras, que también, por supuesto, sino también una persona que pueda hacer
desde el cuidado, y este concepto que ahora está tan de moda, ¿no? Desde el cuidado, aportaciones, ya sea en cuanto a espacios de descanso, en cuanto a cómo favorecer la desconexión digital, con otros compañeros y compañeras que también se dedican a esto, ¿no? Como los técnicos de salud laboral o de riesgos, de prevención de riesgos laborales. Entonces, la figura del psicólogo o psicóloga sí. Ahora, es verdad que cuando el forense entra o la forense entra, no entran a un terreno, digamos, conocido, y ese es el problema. Es decir, yo entiendo que si yo ejerzo en una empresa atendiendo, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el estrés, con el desgaste, con la fatiga, con la frustración, esto vinculado también a los planes de carrera, a la política salarial, digamos que yo más o menos sé, al descolgar el teléfono o al abrir la puerta, más o menos qué ámbitos me van a poder venir, aunque tiene todo una filosofía, un trabajo, y los profesionales que están en primera línea saben que nunca sabes lo que va a entrar por la puerta. Bien, pero en el ámbito forense, lo que empieza siendo aparentemente una disputa que ya es lo suficientemente grave como para que se pida que haya una persona que ayude a ordenar las piezas del puzzle, pues yo ahí veo más complicado que en un momento determinado, como yo soy amiga de la compañera de contabilidad, que a su vez, es decir, me parece muy complicado, me parece muy complicado. Y ahí sí, en el ámbito forense, yo sigo, seguro que hay compañeros y compañeras que dicen, no, Samantha, yo opino lo contrario y me parece fenomenal, pero yo sigo pensando que me da un poco igual el tamaño de la compañía o de la empresa. Yo preferiría siempre como un servicio más externo. También porque creo que como las cuestiones que pueden derivarse de este proceso tienen un impacto muy concreto, son vinculantes, para favorecer también la confianza de las personas que se someten a este sistema. Es decir, imagínate que tú me estás haciendo una serie de... No, a mí me llega que alguien me ha acusado en un momento determinado de, pues no sé, una conducta abusiva, dictatorial en el trabajo. Pues claro, yo puedo decir, ¿y para qué voy a ir ahí a una comisión creada con personas de dentro de la empresa? Pues yo me voy directamente, que me denuncien, yo directamente voy a los juzgados. Entonces, para crear esa cultura de confiar en el proceso, pues que a mí que me escuche mi compañera o la compañera del compañero, pues sin quitarle peso, y yo menos que participo en las formaciones, por ejemplo, de administraciones públicas para las comisiones que se encargan de estas materias y que tienen un valor y todo un reto por delante, porque no es su profesión y aún así lo hacen con todo el, ¿no? con todo el rigor del mundo. Pero bueno, yo creo que para darle ese peso al proceso y que se pueda confiar en él, en un momento determinado, que no haya nadie conocido de por medio, que en un pasillo no te pueda abordar otra persona para comentarte, oye, ya me he enterado de lo de Manoli de tesorería, jolín, qué pena con lo de Ruth de recursos humanos. Bueno, pues mejor alguien de fuera. Mi visión, Kiko, que probablemente haya compañeros y compañeras que piensen que no, y perfectamente aceptable. Bueno, yo en este caso juego en tu equipo. Soy de una visión similar. Porque Muy bien, creo muy que sí, ahí. Remamos juntos y en eso, porque es que, claro, el tema está en que tú has apuntado algo muy interesante y es que una figura de psicólogo o psicóloga forense, para mí, tiene que tener una visión más objetiva de la realidad a la hora de captarla. En esa parte que luego te haré alguna pregunta de la toma de testimonio, que a mí me resulta súper interesante. Entonces, es verdad que cuando tú formas parte de una empresa y conoces a la gente, es verdad que por un lado puedes ganarte cierta confianza, pero estás tocando temas muy sensibles, temas también que te afectan, que te remueven, que te posicionan, porque tú al final tienes mucha información de muchos elementos y de muchas partes de la compañía. Y algo que es muy clave, yo creo, bueno, yo si me sometiera a algún... Mira, tienes aquí más gente que está de acuerdo. Janet, que te dice que está de acuerdo. O sea, yo me pongo en la piel de, joder, de que me tiene que tomar testimonio alguien o que estoy en este tipo de procesos, pues a mí que sea alguien externo me va a dar más confianza, más seguridad, porque al final, obviamente, es alguien que viene de fuera, alguien que puede tener una mirada muy objetiva, porque, a ver, obviamente cuando tú estás en una empresa, todos y todas intentamos tener una visión objetiva,
pero cuando más conocimiento tienes sobre algo, más te puedes posicionar hacia un lado o hacia otro, ¿no? No te tienes que posicionar de forma radical. Pero sí estoy contigo en que para mí es una figura muy, muy interesante desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, costaría. Yo aquí estoy pensando, por ejemplo, en figuras que son similares, que es una figura que puede ser un auditor, que tú puedes hacer una auditoría externa o tener un auditor interno. Y yo, mi experiencia cuando hemos tenido auditor interno, pues eso, que al final es una figura que le cuesta más tener cierta confianza, accede a mucha información. Y tú has dicho algo que me ha encantado, Samantha, y es así. La empresa es como una, no es tu familia, pero casi como si lo fuera. Interactúas mucho con la gente, generas relaciones y eso te afecta de forma positiva o negativa, porque si yo tengo una muy buena relación con alguien, yo te pongo un ejemplo real que a mí me pasó, yo estando en recursos humanos, pues una de las personas que era era amigo mío en la empresa, yo sabía que le iban a despedir. Yo no pude decirle nada, yo conocía el proceso y cuando le despidieron lo que le dije es, oye, discúlpame, no te podía contar nada, lo que necesites aquí estoy para ayudarte. Entonces, creo que un forense se tiene que meter ya en unas situaciones mucho más complejas y es difícil. Y aquí te quería preguntar, porque yo sí que creo que es interesante, ¿cómo puede ayudar esta figura también en la prevención? Tú decías en el establecimiento puede ser de un canal de denuncias políticas, o sea, ¿podemos contar también con la figura de un psicólogo o una psicóloga forense para que nos ayude a prevenir esos conflictos? Porque yo creo que para mí el gap o el problema que tienen muchas empresas es que esto para mí es muy español, que esperamos a tener el fuego a 1 metro para escoger el extintor, ¿no? ¿Tú crees que esta figura puede ayudar también en lo que es la prevención para que haya menos probabilidades de que se den conflictos? Pues, pues mira, en ese sentido, yo siempre digo que como entre bomberos o bomberas no nos tenemos que pisar la manguera porque hay campo, por suerte o por desgracia, para todas. Yo creo que esa labor la hacen fantásticamente personas que son también psicólogas y que trabajan en el ámbito del conflicto laboral y que además también muchas veces bueno, pues desempeñan este rol también de técnicos, técnicas de prevención de riesgos laborales, porque también tienen esa formación específica, pero yo creo que son más esos departamentos, ¿no? Esas figuras las que pueden incluso hacer una especie como de diagnóstico de posibles riesgos dependiendo del sector en el que trabajamos, ¿no? Y de hecho, cuando alguna vez yo he hecho algún tipo de asesoramiento forense a alguna empresa o a alguna administración pública, a mí ha sido esta figura la que me ha hecho un poco la contextualización. Pues mira, esto sucede porque claro, porque tal, porque dentro de este sector, porque, ¿no? O me ha hablado incluso de cuestiones relativas a las cargas de trabajo, a problemas previos que había habido en la empresa respecto pues, a un ERE, a un ERTE, es decir, a unos antecedentes básicos, porque algo que también es muy importante, Kiko, es quién aglutina esta información. Es decir, tenemos canales de denuncia, garantizamos, ¿no? que la persona dentro de un marco de confidencialidad pueda dar el paso y denunciar, pero si somos personas internas las que manejamos toda la información, las que convocamos las comisiones, si estas comisiones además rotan y varían, pues al final esta información, yo no digo que no sea confidencial, pero yo no sé si luego tú vas a concurrir conmigo a un mismo puesto de trabajo o si tú, es decir, es muy, muy complicado. Entonces, esto por responder la última patita de la pregunta anterior. Y en cuanto a la prevención, yo confiaría más en los compañeros y compañeras que son expertos, expertas en la prevención de conflictos, que trabajan y se manejan muy bien en ese ámbito. Y dejaría la figura de la persona, ¿no? Del profesional forense, para ya lo que es la intervención directa. Y sí, claro, ahí también hay cuestiones relacionales. De hecho, en su mayoría son cuestiones relacionales, pero es como la propia prueba pericial. Si es que en nuestra mayoría nos vamos a manejar, si cogiésemos así a grosso modo el mundo y dijésemos, en el mundo, ¿cómo se manejan en general las denuncias? Pues de forma verbal. Es decir, con el testimonio propio de si me he sentido ofendido, si me he sentido mal, dañada o dañada. Entonces, es preferible que
cada cual a su ámbito de trabajo, evidentemente sumando fuerzas y sumando expertise, y después pues teniendo mucha mano y humanizando mucho, ¿no? Mucha mano izquierda y humanizando mucho lo que es el contacto con la persona, el setting, que se sienta bien acogida en un entorno que le aporte garantías, solvencia suficiente como para poder dar el paso. Y de igual modo la persona que va a ser en un momento determinado entrevistada porque se le ha acusado de alguna cuestión muy concreta, de alguna acción muy específica, pues de igual modo que no se sienta, ¿no?, como en un interrogatorio de las películas del cine negro de los años 40, ¿no? Es decir, estamos en una empresa que supuestamente nos va a acoger por mucho tiempo, estamos ya, bueno, como ya muy de vuelta de todo esto de lo del talento, ¿no?, del patrimonio humano, bueno, pues cuidemos todas las partes en las que interfieren y confluyen las tensiones o discrepancias, o ya lo que sería de nuestro ámbito específico, lo que son ya claramente acciones que no se pueden permitir dentro del ámbito de la empresa y dentro de ningún ámbito, ¿no? Muy interesante. Bueno, antes saludo a Agus, que dice súper interesante todo, o sea, que le está gustando, que muchas gracias, Agus. Claro, escuchándote, a mí sí que me resultaría muy atractivo, me daría mucha seguridad que al estar en una compañía, dentro de toda la parte, digamos, de cuidados o prevención de riesgos laborales, que yo supiera que si se da un conflicto, que si hay un caso de denuncia interna o puedo estar yo afectado, que sepa que se puede recurrir a esta figura. Es decir, que la compañía puede poner a disposición de un psicólogo o psicóloga forense también el entrar, digamos, dentro de lo que comentabas, pues de estos casos que son más complejos. O sea, yo me sentiría más seguro que si la decisión recae solo dentro de la empresa, porque es verdad que la resolución de conflictos y conforme el conflicto es más complejo, para mí, en la experiencia que tengo, hay un componente relacional muy fuerte de quién tiene el conflicto, contra qué parte, cómo están posicionadas ambas partes, y se pierde un poco esa objetividad porque entra en juego, pues, oye, quién tiene más poder, quién se lleva mejor con ciertas personas. Entonces, a mí me daría mucha seguridad eso, ¿no? Y en relación a contar con un psicólogo, una psicóloga forense, ¿cómo podemos acudir? Es decir, ¿cómo os podemos encontrar? ¿No? El cuándo yo creo que está claro por lo que has comentado, pero ¿cómo podemos acudir y qué criterio crees que nos puede ayudar a la hora de tener en cuenta una figura como es la de un psicólogo o una psicóloga forense? Claro, pues a ver, como cualquier otro ciudadano o ciudadana que demande en un momento determinado apoyo psicológico o los servicios de un psicólogo o psicóloga, yo creo que una referencia buenísima es el propio Colegio de la Psicología del lugar en el que estemos, ¿no? Yo aquí pongo de manifiesto, ¿no?, el trabajo que realiza el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Madrid y que tienen evidentemente el listado de personas que están colegiadas y además tienen unas fichas específicas en las que tú puedes ver si esta persona es experta en esa materia porque así lo ha declarado y lo ha justificado ante el colegio. A mí me parece que los colegios profesionales son una fuente de verificación que no tienen precio, o sea, extraordinario. Además, tienen sus propias comisiones éticas a las que las profesionales recurrimos cuando tenemos algún tipo de duda que requiere, ¿no?, de una visión experta, bueno, pues con una amplitud mayor. Y después, las empresas sacan a diario términos de referencia, contratos externos, en los que comparan presupuestos, en los que comparan prestaciones de servicios. Esto en realidad es lo mismo, es decir, tú eres un profesional, una profesional de este sector, que cumples con el precepto de la ley respecto a tu titulación, a tu formación, a tu colegiatura, tienes tus papeles en regla, ¿no?, tu seguro, ¿no?, todo lo que te permite el ejercicio de tu profesión. Bueno, pues si ves publicados estos CDR y crees que te ajustas a ese perfil, pues igual que contratamos una consultoría externa de un experto jurídico, de una experta jurídica, pues en un momento determinado, dependiendo del valor que le demos a nuestros procesos internos de denuncia, pues hombre, también podemos estar, ¿por qué no?, haciendo una inversión interesante en una profesional del ámbito de la psicología
jurídica o forense, ¿no? Yo creo que igual que en una empresa colgamos con mucha satisfacción porque conlleva muchísimo trabajo el sello de tal, ¿no? De tal normativa, bueno, pues el poder decir que nuestro entorno laboral es un entorno seguro, libre de, en un momento determinado, conductas abusivas, que de igual modo cuando publiquemos nuestros puestos de trabajo aparezca en grande, ¿no? Abstenerse, o esta empresa, esta entidad se compromete con un espacio libre ¿no? Pues, de un comportamiento abusivo, de conductas abusivas, de conductas que en un momento determinado tengan que ver también con el sexismo, es decir, la empresa es lo que quiere ser y le podemos poner el peso en aquello que más nos interese dependiendo también de nuestro grado de compromiso. Entonces, es un modo más de humanizar. Yo creo que todo lo que se invierta de puertas para adentro redunda en el servicio que prestamos de puertas para afuera, ¿no? Si tus personas trabajadoras acuden tranquilas, sabiendo que los procesos de selección son cuidadosos, que cuando se han pedido las referencias, cumpliendo la ley, tú ya has pedido las referencias a una persona que era el responsable o la responsable anterior, haciéndole preguntas claras de ¿usted estaría tranquilo si Samantha se queda a solas con un menor? ¿Usted estaría tranquila si Samantha lidera un equipo solo de mujeres, solo de hombres? Es decir, con preguntas sutiles, nuestra fuente puede alimentar muy mucho, ¿no? Una recogida de información valiosísima y no poner tanto la mirada en el futurible desempeño que esta persona pueda llegar a realizar como en si verdaderamente esta persona quiero que forme parte de esta familia o no. ¿No? Por seguir un poco con este símil o esta metáfora de familia. O sea, tú no dejarías entrar a cualquier persona a tu casa, pues ten muy seguro que una empresa es esto, ¿no? Y da igual en la magnitud. Puede ser una empresa muy pequeñita y hago un llamamiento también a las empresas familiares, a las pymes, que luchan a diario por sobrevivir en un mundo en el que es súper complicado, pues lo mismo, ¿no? Su empresa es su casa, es donde han depositado no solo todo un proyecto empresarial, sino un proyecto casi familiar y de vida, pues dejemos entrar a casa a quien verdaderamente sea una persona que venga a desarrollar su trabajo con un buen desempeño, pero cumpliendo unas cuestiones mínimas que son innegociables. Te tengo que confesar, escuchándote, qué mal hacemos el trabajo en líneas generales en selección, porque es verdad que aspectos que tú dices y que son muy, muy importantes. Hoy escribía un post de que hay mucha gente que se le llena la boca diciendo que quiere buenas personas en la empresa, pero tú no tienes claro el concepto de qué significa ser una buena persona, qué conductas y cómo lo vas a medir durante el proceso, ¿no? Incluso nos hablabas de preguntas dentro del proceso de referencias que son muy interesantes y no se plantean, porque tú cuando haces una recogida de referencias es, bueno, ¿trabajaste con Samantha? Sí. ¿Qué cosas hizo Samantha? Y dime cosas buenas de Samantha. ¿Y volverías a estar con Samantha? Claro, y aparte que las referencias no tienen ese peso. Entonces, me parece muy interesante y te quería hacer alguna pregunta de la toma de testimonio, pero iba a sacar algo que ha preguntado Janet que creo que es interesante y es si desde la parte de psicología forense, que yo te adelanto que sí, ¿vale? A ver qué dices tú. Vale, Si crees que se puede para mejorar relajarme un poco. si crees que se puede mejorar el proceso de toma de lo que es la entrevista, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo se realiza una toma de testimonio, qué cosas hay que tener en cuenta, porque yo conforme lo contabas, obviamente salvando mucho las distancias, ¿no? Cuando estamos haciendo una entrevista, estamos tomando el testimonio de una persona en un plano muy concreto, ¿no? Entonces veo ahí como similitudes, porque tú tienes que conseguir que la persona se abra, que te transmita la información lo más verídica posible, porque entiendo también que cuando pasas por un proceso de este tipo, habrá gente que se abra al 100% y gente que intente maquillar, ¿no? También dependiendo del rol que tenga. Entonces, cuéntanos más de las tomas de testimonio y también si tú crees que la figura o ciertas competencias que puede tener un psicólogo o una psicóloga forense, si pueden ayudar dentro de lo que es un proceso como puede ser una entrevista.
Bueno, una pregunta buenísima. Yo ya felicito a Janet porque esta es otra de las preguntas del millón. Bueno, pues yo decía en el principio que me he puesto muy pesada, especialmente en los últimos 2 años, diciendo que la figura del psicólogo forense en la empresa también tiene una utilidad importante, ¿no? Yo recuerdo que mi trabajo de fin de máster fue precisamente esto, ¿no? Cómo facilitar los procedimientos para intentar detectar, ¿no? Yo decía que mi especialidad es el abuso sexual infantil, pues cómo detectar ciertos comportamientos que pudiesen adelantarnos o anticiparnos de algún modo la detección, bueno, pues de ciertos rasgos en la persona que estamos entrevistando. Entonces, yo creo que ya no tanto como psicólogos, psicólogas forenses, que efectivamente siempre que nos involucramos en algo es porque tiene un calado que muy probablemente pueda tener consecuencias, bueno, pues importantes. Bien laborales, porque se te puede despedir o se te puede en un momento determinado cambiar de puesto. Evidentemente todas estas cuestiones conforme a derecho, ¿no? Y conforme, bueno, pues a los diferentes planes y regímenes sancionadores que tienen las empresas y que luego pues la persona trabajadora irá a defenderse o no defenderse o lo hará de un modo o de otro, ¿no? Pero yo en este trabajo que hice, que era un trabajo ficticio, pues existía desde el factor disuasorio, es decir, si yo en todos los lugares en los que me publicito o en los que salgo voy diciendo ya que no vamos a admitir a personas que mantengan conductas de tal índole y que cuando tú vas a aplicar a mi intranet o a mi página interna, ¿no?, de aplicación de puestos de trabajo, lo primero que ves es un aviso así de grande de si eres una persona que abstente de concurrir a nuestros procesos porque nuestra entidad o nuestra empresa está plenamente comprometida y realiza esfuerzos diarios para que esto no se dé dentro de, ¿no?, de nuestro sello, pues ya, hombre, si yo ya vengo con 2 antecedentes o con un antecedente en el cual ya me han dicho que yo digo estas cosas o que hago estas cosas, pues igual a esta no me presento, ¿vale? Entonces, el factor disuasorio, importante. Sí. En los procesos de selección no es que se haga mal, es que, Kiko, yo a las personas que sois profesionales del ámbito de la selección, la imagen que tengo igual es una imagen ya muy antigua, pero es un poco como que vais sobre patines, ¿no? Que había un anuncio hace muchos años con 2 bandejas llenas de copas y las copas hacen además figuritas, ¿no? De estas, no como pirámides, ¿verdad? Entonces, claro, entre medias se te cruza una cosa, otra cosa, es decir, tienes que dar respuesta a tantas preguntas, ¿no? A cuestiones de lenguaje, cuestiones comportamentales, cuestiones formativas, cuestiones de experiencia, entonces, claro, no es que lo hagáis mal, es que es imposible maniobrar así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí se puede ya anticipar que los procesos van a ir de ese corte. En un momento determinado también se puede enfocar una prueba psicométrica que en un momento determinado nos desvele, bueno, pues si ciertas respuestas concuerdan con lo que nosotras queremos dentro de nuestro ámbito, ¿no? Entonces, es verdad que no existe una prueba psicométrica. Yo cuando hablo de pruebas psicométricas hablo de estas pruebas que están garantizadas por profesionales, por colegios de la psicología, por referencias buenísimas, ¿no? Como pueda ser en España TEA Ediciones, el Consejo General de la Psicología en España, el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Madrid. Es decir, personas, entidades y organismos solventes que nos van a ofrecer y van a poner, ¿no?, en nuestras manos verdaderas herramientas de utilidad y que no es mal comparado un test de, bueno, pues de cualquier revista dominical. Y ojo que no tengo nada en contra de las revistas dominicales y yo hago esos test también porque me divierten un montón y me parece que muchos de ellos también tienen su ciencia. Entonces, sin ánimo de ofender a nadie en este sector, yo sí que creo que hay herramientas que con una buena entrevista, que además incluyendo estos indicadores que pueden ayudar al compañero o compañera que hace el proceso de selección, con una especie como de sistema disuasorio, ¿no? De pum, 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 tal. Y sirviéndonos también de las referencias. Y las referencias, sabemos que por ley, a lo mejor no se pueden preguntar ciertas cosas, pero otras sí.
Y esas preguntas que sí se pueden preguntar, porque, ojo, ante la virtud de pedir, ¿no? El defecto de no dar. A mí me pides unas referencias, por lo que sea, no quiero mojarme, pues declino tu invitación, ya está, adiós. Y no pasa nada. O sea, es muy raro, ¿no? Que un profesional o una profesional de la selección ya me insista, deme referencias. Tú envías un par de mails, si no te han contestado, no insistes, ¿no? No lo haces. Ya entiendes un poco, bueno, pues que la persona, o bien porque no tiene tiempo, o bien porque considera que no está dentro de sus funciones, o bien porque no le apetece, pues no te las está enviando. Es decir, hay varias posibilidades y no muchas más. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que sí que se pueden articular cuestiones. Y luego también en el modo de hacer la entrevista y también en ciertos compromisos que tú le des a la persona. Porque si la persona al aplicar al puesto, simplemente al aplicar, ya tú le pones una franjita de al aceptar esta aplicación, usted está dando potestad a nuestra empresa o a nuestra entidad para preguntar cuestiones relativas a conductas abusivas, pues ya lo mismo, si yo tengo antecedentes, también te digo que lo mismo me lo pienso, ¿no? Entonces, bueno, como que hay pequeñas estrategias, me encantaría un día recopilarlas y poderoslas ofrecer, pero bueno, así a bote pronto y haciendo así como una visión muy periférica, sí que puede haber cuestiones que favorezcan estos procesos. Pero yo es que creo que también en las empresas, como vivimos a veces en burbujas, en departamentos muy pequeñitos, no tenemos esa visión global de, oye, compañero, compañera, estamos haciendo este proceso de selección, ¿tú cómo lo ves? Al igual que la experta en género, ayúdame. Si hay alguna persona experta en racismo, xenofobia y demás, ven aquí conmigo, a ver, cuéntame, ¿qué tengo que preguntar? ¿Qué harías? Entonces, claro, esa visión aglutinada, pues va a ser siempre mucho más rica que algo que solo yo misma tengo que crear, ¿no? Porque es mucho más difícil. A ver, yo estoy de acuerdo en que, mira, hablando de lo que me ha hecho mucha gracia el símil que utilizabas con selección, yo mi sueño, que no sé si lo lograré en algún sitio, es que se hiciera una selección proactiva y no reactiva, que lo que ocurre en muchas ocasiones es que se abre proceso de selección, empiezas de cero y que se dotara a los procesos de selección de más calidad, de más tiempo, de conocer a la gente, de lo que tú decías, ¿no? Tener en cuenta buenos protocolos, apoyarte en expertos y expertas con los que poder tener una visión más global, porque tú lo decías, ¿no? Oye, pues cada profesional puede ser experto en un tema. Y hay mucho hay que mejorar, pero yo creo que has apuntado cosas muy interesantes y yo no veo muchas empresas o no soy conocedor de muchas empresas que tengan esa política, ¿no? Porque luego es curioso que te pueden pedir certificado de antecedentes penales o tal, pero te lo piden casi al final del proceso. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, en una empresa en la que estaba, que claro, lo pides al final y te encuentras luego cosas que dices, ostras, qué raro, y no lo has Te lo detectado piden durante el una proceso. vez, Kiko, te lo piden una vez, luego no te lo Cuando vuelven a entra. pedir. Totalmente, sí, que puedo decir, mira, no he hecho nada justo porque tú lo has dicho, 7 años, puede pasar de todo, ¿no? O sea, que muy interesante. Mira, David también nos dice que muy interesante, o sea, que guay que el feedback esté siendo positivo. Y yo te quiero hacer una pregunta que también os preguntaremos, que bueno, llevamos casi ya una hora, o sea, dentro de poco cortaremos, y yo os preguntaré de un tema si os gustaría. Tú eres experta dentro de un campo de la psicología forense que yo creo que es muy interesante. También es muy desconocido porque es un campo, desde mi punto de vista, que se ve mucho, se escucha mucho, se ve mucho en los medios. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese campo, ¿vale? En el que también eres experta. Y a mí lo que me gustaría otro día y escuchar ahora a Samantha ahí en el campo y si os interesa, un tema que yo creo que deberíamos saber mucho sobre ese tema y estar alertados y ahí no, por lo menos no hay tanta información, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco ese otro campo que no tiene, se relaciona con el laboral, porque mucha gente que nos estáis viendo aquí seguro que os podéis sentir identificados, pero háblanos también de ese campo que está más enfocado en tu expertise también. Genial. Bueno, pues sí, sobre todo si tenemos ahora mismo a personas que son docentes, personas que son o que trabajan en el ámbito, pues por ejemplo, del fitness o de toda esta, ¿no?, cultura que también, ¿no?, tiene un sector laboral específico o de equipos deportivos, monitoras de campamentos. Es decir, todo este sector sabe que existen normativas específicas
para la prevención del abuso sexual infantil. Como bien dices, es un campo muy desconocido y es un campo para el que nos faltan pues muchas gafas. Sobre todo porque se tiende a banalizar, se tiende a negar cuestiones que están relacionadas pues, con una revelación de un caso, porque dudamos que nuestro compañero o compañera haya podido hacer algo que pueda poner en riesgo a los menores, a las menores de nuestro entorno. Y entonces, bueno, es un ámbito en el que yo me dedico a impartir formaciones, en el que, bueno, también hago tratamientos psicoterapéuticos, aunque tengo pacientes de toda índole, condición y edad, pero bueno, sí que es el ámbito en el que me he ido especializando y que conlleva no solo atención a la víctima, sino también a la familia, siempre que el abuso no se haya producido intrafamiliarmente, que por desgracia tenemos cifras escandalizadoras y bueno, pues en las que más del 49,5%, como nos facilita muchas veces los datos Save the Children, pues son casos que se dan dentro del ámbito familiar, es decir, en el ámbito de plena seguridad del menor, de la menor, que precisamente son los más difíciles de detectar, que además conllevan un debate interno, ¿no? Una absoluta desconexión con la realidad, una desprotección, una vulnerabilidad brutal hacia el menor, la menor, y que hablando antes de los procesos judiciales, de que si a nosotras nos cuesta ir a juicio, pues imagínate lo que puede suponer para un menor poder revelar en un momento determinado un hecho similar que procede dentro de la familia o de su entorno más cercano. Y de ahí que todas tenemos que estar ojo a visor, que estos casos no son ninguna tontería, que requieren de que lo demos todo, de que como profesionales nos formemos, de que no tengamos miedo a la comunicación, a la petición de información específica. Por suerte en la Comunidad de Madrid tenemos magníficas profesionales en el CIASI, Centro de Referencia, Centro Público de Referencia en la Comunidad de Madrid. Además contamos con un montón de centros de atención a la infancia y servicios sociales preparadísimos a los que podemos acudir, les podemos plantear el caso, la sospecha y seguro que nos van a atender, que van a recibir nuestra información y que se van a preocupar para para llegar hasta la última consecuencia, ¿no? No dejar nunca a la infancia en soledad y ayudar a poner voz a aquellas que no lo pueden tener porque por desgracia la voz en muchas ocasiones es de las personas adultas. Los abusadores, ya se cuidan mucho de trillar el campo para que no se crea al menor. Yo peleo mucho contra las pruebas de veracidad del testimonio. Los niños y las niñas, por el mero hecho de ser niños y niñas, no tienen por qué mentir, no tienen por qué fantasear. En muchos casos simplemente intentan dar una explicación lógica a algo que no lo tiene. Y a eso me dedico, Kiko. Así que a mí me encantaría poder hablar de ello en otras ocasiones y poder, contribuir a que los compañeros, compañeras que del modo en el que estén interesados o interesadas, pues podamos abordar esto, ¿no? Ahora estoy también colaborando con EQUA, que es una escuela especializada, una academia de formación especializada en temas de criminología y que, que tiene cursos también muy interesantes. Un campo que no cesa porque desgraciadamente, aunque las últimas legislaciones en materia de protección integral a la infancia, la última legislación, es desde mi punto de vista acertadísima y siempre todo lo que podamos ir ganando y peleando pues será bienvenido, pues esto no le llega, ¿no?, a las personas que cometen estos hechos y pues desgraciadamente es un campo en el que no se para. Mira, tenemos a Joaquín que dice muy recomendable la ponencia y ya me están pidiendo el perfil. El perfil de Samantha lo tenéis en la descripción, pero escribirme sin problemas. Gracias, Joaquín.
Y, jolín, ¿sabes qué ocurre en relación a lo que cuentas? Yo veo como que nos venden que tenemos un mundo de una mentalidad como muy abierta, de que hay mucha transparencia, pero a mí me da la sensación que hay ciertos temas que siguen siendo muy tabú, muy desconocidos y como que hay mucha gente que la postura, o por lo menos mi percepción es, oye, me pongo una venda, esto si ocurre puede ser en situaciones muy extremas y mientras a mí no me pase, ni me meto, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, las personas que nos estáis diciendo ahora, si os gustaría que hablásemos del tema, aquí una profesional como Samantha puede aportar mucho valor y hacerlo más visible y tomar más conciencia y conocer una realidad que yo creo que no se transmite tanto porque es un tema, yo lo veo un poco como tabú, que hay gente que decide ponerse la venda o que piensa que no pasa. Por favor, mira, ya hay gente que lo está diciendo, Agus, que dice que es algo de lo que se podría hablar más. Entiendo por el lenguaje no verbal del emoji que eso es un sí. O sea, yo creo que hay que traerlo. O sea, que son temas tabús y a mí sí me gustaría pues organizar en otro momento, así que aquí escuchamos también vuestro feedback. Bueno, Samantha, hemos llamado... Súper contenta de leer estos comentarios y tienes toda la razón. Hay un campo fundamental que es de las falsas creencias, de los mitos en torno al abuso sexual infantil y me parece que es un campo en el que además podemos abrir mucho a que las personas compartan también sus propios conocimientos y experiencias, ¿no? Y sobre todo las personas que se dedican al ámbito de la infancia y de la adolescencia. Te podrían decir, Kiko, que son temas con los que se encuentran. Es decir, que no existe, por desgracia, ningún escudo, ninguna lámina protectora que evite que nuestros menores, nuestras menores estén, bueno, pues siempre con un punto, ¿no? de necesitar esta mirada amiga y sensible ante estos hechos. No, me parece que es un tema, vamos, las personas que estáis más metidas de lleno, que conocéis datos, situaciones, tiene que ser un tema muy, muy complejo y delicado y del que tendríamos que estar mucho, mucho más sensibilizados aquí. Así que mira, parece que el feedback que estamos recogiendo es bueno. Aquí Belén también nos dice que es súper interesante. Así Gracias, que, Belén. bueno, vamos a tener que cortar ya. A mí se me ha pasado volando la hora, que ya hemos Bueno, llevado Lo has una hecho horita. súper ameno, Kiko. Hombre, aquí la estrella ha sido tú y he ido recogiendo. Bueno, yo agradecerte de nuevo que hayas venido. Ya sabéis las personas que me seguís, pues que hay directos de mucho tipo, pero creo que el de hoy aporta mucho valor porque es un directo del que cuando arrancas a cuando finalizas os lleváis cosas, aprendizajes y elementos que desconocíais. Yo que llevo ya, no me considero experto en recursos humanos ni mucho menos, pero llevo 10 años y aprendes y escuchas cosas que no aplicas ni se ven en muchas organizaciones, ¿no? Entonces, yo agradecerte que hayas estado aquí, Samantha. Samantha le podéis seguir en LinkedIn, podéis conectar con ella. Subiremos el vídeo también a YouTube, que lo compartiremos. El directo lo tenéis. Yo lo que os animo es a que lo compartáis. Creo que es un directo interesante para gente que esté en recursos humanos, psicología o de cualquier ámbito, porque es eso, la figura como arrancábamos al inicio es súper desconocida y al igual de súper útil en muchos contextos que no se aplica. Así que nada, yo agradecido, Samantha, de traerte por aquí. Seguirle en LinkedIn, por Dios, todas las personas que me estáis viendo, ¿vale? Seguirle, apoyar el contenido, que LinkedIn últimamente está muy petardo con posicionamiento y tal, que yo lo sufro día a día, así que seguirle y darle cariño. Y no sé, Samantha, algo más que quieras añadir así a nivel de cierre. Bueno, pues yo mandarte un súper abrazo a ti y a todas las personas que han estado hoy conectadas y bueno, pues que esto de las nuevas tecnologías a veces parece muy frío, pero yo he sentido muchísimo calor y que estoy súper agradecida de que me hayas invitado, te lo agradezco de corazón y encantada de seguirte porque yo también sigo muchos de los directos que haces y bueno, y alguna vez te lo he dicho, yo contigo aprendo cada día y para mí eres una súper referencia, así que para mí ha sido un placer porque es como si ves el programa, no sé, de buena fuente y te invitan, ¿no? Y dices, pues aquí estoy. Así que ha sido todo un placer, Kiko. Muchísimas gracias por la labor que haces y gracias por invitarme. Nada, hombre, te vas a venir aquí de vuelta en cuando te descuides. Y yo creo que ahí organizaremos un directo chulo, además lo moveremos de
del tema del abuso sexual infantil, que es muy interesante, y aquí mucha de la gente que nos estáis viendo sois papás, sois mamás, y es algo muy relevante. Así que nada, ya nos despedimos, os dejamos también que cenéis las personas que estéis aquí en España. Muchas gracias también a las personas que os hayáis conectado desde otros lugares, sobre todo de Latinoamérica. Y seguimos, que os mandamos besos y abrazos. Y lo que he dicho, o sea, todos los que estéis viendo esto, tenéis que seguir a Samantha. A mí ya estáis agotados del contenido, de lo pesada que soy, así que seguir a Samantha. Os mandamos besos y abrazos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao. Adiós.